Muy bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a escuchar la palabra del Señor en este día. Bendito sea el Señor. El título del mensaje de hoy, una palabra que pues creo que va a ser una palabra corta. Gracias, Juanito. El título es Un cuerpo, muchos miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Deberían sentarse aquí. Sentarse aquí para que me queden todos al frente. Un cuerpo, muchos miembros. Y vamos a estar hablando hoy de lo que es el verdadero cristianismo. Lo que es el verdadero cristianismo. Lo que la Biblia dice que somos nosotros verdaderamente los hijos de Dios. Cómo nosotros debemos permanecer unidos. Cómo nosotros debemos realmente esforzarnos por conocer al Señor y por servirlo a Él todos juntos. Amén. Y la primera vez que escuché este mensaje con este mismo título, un solo cuerpo, muchos miembros, escuché este mensaje en el año 2000, tal vez en el año 2010, en el año 2010 creo que escuché este mensaje, 2010, sí, hace 13 años. Y era un mensaje de una señora llamada Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson. Y esta señora, ese mensaje fue grabado en 1908 o 1910, si no estoy mal. 1908 o 1910. El audio, pues claro, no sonaba muy claro, pero se escuchaba bien el mensaje y ese fue un mensaje grabado en la ciudad de London, Ontario. Aimee Semple McPherson. Fue una señora que salió del avivamiento de Azusa Street en el año 1906. Hubo allá en Los Ángeles, California, un gran avivamiento que le dio inicio al pentecostalismo, a nuevamente la oración en lengua, los dones, la alabanza. Entró el Espíritu Santo nuevamente a la iglesia con poder, volvió todo eso en ese avivamiento. Ese fue el primer avivamiento que le dio libertad completa al Espíritu Santo, y ya son más de 100 años. Y esta señora, parte de ese avivamiento y gran sierva de Dios, muy usada por Dios, viajó desde California hasta aquí, hasta Canadá, a Ontario. Y allá en la ciudad de London reunieron en lo que era en ese tiempo el teatro, el teatro de la ciudad. Reunieron ahí un buen número de personas. Hubo una reunión como de 200 personas más o menos. Pues en ese servicio con Aimee Semple McPherson recibieron el Espíritu Santo 120 personas. Por primera vez recibieron el Espíritu Santo allá. Y fue allí donde comenzó el pentecostalismo a moverse ya en gran manera aquí en Canadá. Y una de las iglesias pentecostales más antiguas de Canadá que se encuentra allí. Y fue la iglesia donde nosotros estuvimos por 5 años sirviéndole al Señor. Entonces, toda esta introducción para poder nosotros ver cómo este mensaje es la evidencia, la realidad de lo que la Escritura nos llama a los creyentes para que seamos. Amén. Amén. Muy bien. Cierren los ojos, vamos a orar. Y vamos a estar atentos a la palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gloria y honor, Dios, y te pedimos tu intervención sobrenatural, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que toda opresión, toda pesadez, todo sueño y distracción sean removidos en el nombre de Jesucristo. Que todo espíritu ladrón de la palabra, Señor, sea atado y enviado al abismo. Y que, Señor, tu gloria se manifieste acá y que esta palabra sea un mensaje no de un hombre, sino un mensaje directamente desde tu trono, Dios, a través de un instrumento humano, de tu siervo que te ama, Señor, pero con miles de defectos, y que simplemente yo, Señor, me dispongo ante ti para que tú fluyas y que no sea mi mensaje sino el tuyo, tu palabra,
Enséñanos, edifícanos, Señor, y háblanos todas estas cosas para que queden grabadas en nuestro corazón, porque no queremos que sea un domingo más, no queremos que sea, Señor, otra palabra más. Queremos que todas estas verdades llenen nuestro corazón y nos hagan sentir, Señor, realmente el deseo por ti y el compromiso para adquirir la identidad que tú quieres que tengamos, Señor. Identidad dada por ti, Espíritu Santo, no por un hombre, no por una institución, sino por ti, Señor, a cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, muévete con poder, Señor. Muévete, mi amado, que yo no lo puedo hacer sin ti. El altar es tuyo, Señor. Todo este tiempo, todo, yo soy tuyo. Todo, Señor, el lugar, todo es tuyo. Glorifícate, amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Un cuerpo, muchos miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Y bueno, vamos a empezar donde el apóstol Pablo da esta enseñanza a la iglesia de Roma. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leerlo. Esta enseñanza acerca de esta doctrina de que la iglesia cristiana es un cuerpo vivo, llena de miembros vivos, que todos unidos los unos y los otros estamos firmes en el propósito de conocer, de servir y de glorificar a nuestro Dios. Este principio se encuentra muy claramente expuesto en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios también capítulo 12. Casi siempre cuando se habla de esta palabra, se habla en 1 Corintios. Hoy vamos a empezar en Romanos y ya les voy a decir por qué vamos a empezar en Romanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a ir explicando allí parte por parte. El cuerpo humano es la maquinaria más avanzada que existe en el planeta. Amén. El cuerpo humano es algo asombroso, su funcionamiento. Es increíble el diseño de Dios para nuestro cuerpo, que la gran mayoría de enfermedades, heridas, accidentes son sanadas por el mismo cuerpo. O sea, el mismo cuerpo trabaja tan de acuerdo los unos por los otros, cada parte del cuerpo presta su función perfecta para que cuando una parte se hiere, hay un accidente o una enfermedad entra, el cuerpo mismo activa cada una de sus piezas para que podamos poder sentir la fortaleza, la reacción. Nuestro cuerpo es algo maravilloso que aún la ciencia médica, los científicos todavía no logran entender su funcionamiento completo. Hay gran cantidad de enfermedades que los médicos aún no han podido descubrir, encontrar. Amén. Y estamos hablando que el hombre, Dios en la sabiduría, en la inteligencia que le dio también al ser humano, el hombre ha avanzado muchísimo en la tecnología, muchísimo. El hombre ha desarrollado muchas cosas admirables, pero con todo eso no ha podido encontrar realmente cómo funciona en perfección el cuerpo humano. No ha podido darle respuesta a muchas cosas que el cuerpo padece. Y eso nos hace a nosotros admirar la obra de la creación de Dios. Entender que detrás del diseño de nuestro propio cuerpo, del diseño de la naturaleza, del diseño de este planeta, del universo entero, hay un gran diseñador, hay un gran arquitecto, hay alguien que organizó todo de una manera tan perfecta que todo sigue funcionando perfectamente conforme Él lo hizo desde un inicio. Y es un principio bello. Ahora, el apóstol Pablo
le está hablando a una iglesia en Roma que está expuesta a su identidad. La iglesia en Roma está muy expuesta a la identidad. ¿Por qué razón? Porque Roma es la capital del imperio. Roma es la capital del imperio. De hecho, las persecuciones más sanguinarias, las persecuciones más terribles que se darían en el imperio, se darían principalmente en Roma. En Roma. Roma presenció actos terribles contra la iglesia cristiana, terribles, como las calles siendo alumbradas por antorchas humanas en tiempos de Nerón. Nerón atravesó a los cristianos con palos, enteramente su cuerpo, los clavó en paredes, en los corredores de la ciudad, en las calles de la ciudad, y les prendió fuego. Y eso por mencionar una de las muchísimas formas en que torturó y persiguió y mató a cientos y miles de cristianos. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que necesita estar firme en su identidad, una iglesia que necesita entender quién es su Dios y quiénes son ellos ante los ojos de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí está desarrollando una comparación entre lo que es la iglesia de Cristo y el cuerpo humano. ¿Por qué razón el apóstol hace eso? Porque nuestro cuerpo puede sobrevivir sin un brazo, nuestro cuerpo puede sobrevivir sin una pierna, pero no es lo ideal. Para que el cuerpo humano funcione perfectamente, se necesitan todos los miembros del cuerpo, y todos los miembros del cuerpo unidos y funcionando, trabajando correctamente. Hasta hace unos pocos años, los médicos descubrieron que el apéndice es un órgano muy importante en el sistema digestivo, porque el apéndice genera una bacteria que es necesaria para la digestión correcta. Y fíjense cómo yo fui operado del apéndice hace casi 30 años. Y cuando fui operado, el médico me dijo: tranquilo, eso no es ningún problema. Hay viajeros y expedicionarios que cuando van a la selva o cuando van a un lugar así remoto, prefieren operarse el apéndice con eso y quitárselo, con eso no van a sufrir de eso allá en la selva. Y, bueno, pues Dios se equivocó poniendo el apéndice, porque eso es una tripita que no sirve para nada. Eso decían los médicos hasta hace unos pocos años, 3, 4, 5 años. Y así fíjense cómo el hombre se ha equivocado. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros: es necesario que entendamos que como el cuerpo humano es uno solo y trabaja por un mismo propósito, asimismo la iglesia. En la iglesia no se trata de los títulos, no se trata de las funciones de unos y de otros, de cómo este es mejor que este, o se aspiran a los puestos más altos para tener. No. En la iglesia todos los puestos son importantes. El apóstol Pablo dice: lo más importante de este principio es que así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y habla del principio de la unidad y de la pertenencia. Diga conmigo: pertenencia. Si Valeria y Juan Diego no logran ser uno, es un matrimonio que no va a prevalecer. Y para que Valeria y Juan Diego sean uno, ustedes deben hacer lo mismo que hemos hecho cada uno de los matrimonios en Dios, instruidos por el Señor Jesucristo. ¿Qué tuve que hacer yo para ser uno con mi esposa? El Señor Jesucristo nos enseñó leyes. Nos dijo: por tanto, dejará, ¿cómo dice la palabra? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, la Biblia está llena de principios que nos enseñan cómo ser uno, cómo llegar dos personas o un grupo de personas a ser uno. Y uno de los primeros elementos que el Señor utiliza, y aquí Pablo también lo va a exponer a lo largo de esta carta y en otras cartas, es el principio de la renuncia, es el principio de establecer las prioridades.
Si Valeria sabe que le pertenece a Juan Diego y Juan Diego sabe que le pertenece a Valeria, ese sentido de pertenencia los hace romper la soledad. ¿O me equivoco? Una vez yo he renunciado a lo que ya Dios llama secundario en mi vida, como mi familia, mis papás, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, mis sobrinos. Una vez yo he renunciado a eso y lo he dejado de ser la prioridad, lo he dejado en un segundo, tercero o cuarto plano, para que ahora mi prioridad en Dios siempre será nuestra prioridad, pero mi prioridad según Dios ahora es mi esposo, mi esposa. Ahora yo puedo unirme. Y pueda que me falten algunos de ellos en mi escenario diario, semanal, mensual o anual. Pero yo estoy unido a la persona que es la que me hace sentir completo. Me hace sentir protegido. Me hace sentir amado. Me hace sentir comprendido. Por eso el apóstol Pablo, para hablar de principios de unidad, mire como en este capítulo, en el versículo 1, dice: yo les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el apóstol Pablo comienza diciendo: el cristianismo, para ser algo exitoso, para ser algo exitoso ante Dios, para ser algo que prospera y que cumple el propósito de Dios, el cristianismo eficaz comienza con el sacrificio. ¿Y quién va a saber de sacrificio más que nuestro Dios, que lo dio todo por nosotros? Amén. Nuestro Dios lo dio todo por nosotros. Y dice que si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces Dios comienza a enseñarnos principios, bases, cosas muy sabias que si nosotros las comprendemos y las aplicamos, hombre, vamos a vivir una buena vida, diferente a la vida de la gente que no tiene a Dios. Hoy, ¿por qué se acaban muchos matrimonios? Porque el hombre nunca logró desprenderse del seno de la mamá. Nunca les logró soltar la falda de la mamá. Y ay, mamita y mamita. Yo conozco hombres que son hasta abuelos y su mamá es anciana y no han podido soltar las naguas de la mamá anciana, y su mamá es la prioridad por encima de esposa, de hijos, de nietos. Jamás aplicó el principio del sacrificio que dijo Dios, nunca obedeció el principio bíblico de la renuncia y de establecer una prioridad. Y como no le hizo caso a Dios, pues hombre, no hay matrimonio, no hay hijos, no hay nada. Y siempre que nos revelamos a los principios de Dios, pues hombre, nos va a ir mal. No es que Él nos diseñó, Él nos creó. Si alimentamos bien el cuerpo, ¿cómo nos responde el cuerpo? Bien. Si cuidamos el cuerpo con ejercicio, con descanso, con reposo, ¿cómo se va a comportar nuestro cuerpo? Bien. Bien. Aquí en Norteamérica el 95% de las enfermedades que hay, el 95% son causadas por la comida. Por la mala comida. Comidas rápidas, grasas, azúcares. Una alimentación totalmente desbalanceada que el cuerpo se siente forzado a procesar, pero que no alimenta al cuerpo, ni lo fortalece, ni lo ayuda en sus mecanismos de recuperación, de restauración o de sanidad, que el cuerpo tiene esa capacidad, sino que todos estos alimentos van deteriorando, dañando órgano por órgano, hasta que se dañan sistemas completos. ¿Un sistema del cuerpo, Juanchito? Mencióname un sistema del cuerpo. Sistema respiratorio, ¿vale? El sistema nervioso, Juanito. El sistema muscular. Sistema inmunológico. El sistema digestivo. No, mi hermana. Estamos hablando de sistemas. El hígado es un miembro del sistema digestivo.
El sistema óseo, los huesos. El sistema inmunológico, ya lo dijo mi esposita. Entonces, el cuerpo tiene muchos sistemas. Fíjense, como un solo cuerpo tiene muchos sistemas. Pero asimismo, cada uno de esos sistemas tiene ¿qué? Sus miembros independientes. Y cada uno de esos miembros tiene su propia función. Entonces, cuando nosotros íbamos a empezar hoy la alabanza, por eso me tomé un tiempo para explicar estos principios. Porque parte de la identidad que Dios quiere que tengamos es que somos uno solo. Si ustedes quieren el matrimonio exitoso, ya han entendido la ley de la renuncia. Amén. Ya han entendido que el centro de sus vidas es Cristo y que después de Dios son ustedes el uno para el otro. Y que nada en esta tierra, ningún hombre va a separar lo que Dios unió. Ninguna circunstancia, adversidad, problema, tentación, nada va a dividir, separar, romper lo que Dios ya unió. Cuando hablamos de separación, es necesario incluir la palabra división. Y la palabra división es muy sencilla de definir. Di significa dos. Visión, pues formas de ver. Entonces, para separar a una familia, para separar a una pareja, para separar a una iglesia, solo necesitamos dividirla. Dos visiones. Entonces, si la visión que tiene Juanito es diferente a la visión que todo el resto de nosotros tenemos como cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Que Juanito va a trabajar de acuerdo con nosotros? No. Y es lo mismo que sucede con el cuerpo y la comida. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos demasiada grasa? Le pasamos la mano a la grasa. ¿Qué sucede? Que el órgano que realmente procesa la grasa, que es la vesícula, ese órgano se comienza a dañar, puede crear hasta cálculos que lo cogen y lo tapan y lo bloquean. Ponen en riesgo su funcionamiento y toca operar y sacarlo. Y al sacar la vesícula, ¿qué órgano se va a cargar ahora? El páncreas, el hígado. La persona tiene que cambiar su dieta. La persona tiene que sufrir dolores y molestias. ¿Por qué? Porque un órgano se forzó. ¿Por qué? Porque no hubo una visión correcta, un trato correcto de las cosas. Por eso los matrimonios se rompen hoy en día. Y la analogía entre la iglesia y el matrimonio fue una analogía también usada por Pablo. En la palabra está en el libro de Efesios. La analogía de Cristo y su iglesia como esposo y esposa está aplicada allí. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy? Que no importa que seamos muchos o pocos, simplemente somos diferentes personas. Cada uno con una vida, cada uno con unos proyectos personales, cada uno con unas funciones, con unos talentos diferentes los unos de los otros, pero debemos aplicar el principio del sacrificio que Dios menciona acá, sacrificar nuestro egoísmo, nuestras propias cosas y comenzar a trabajar unidos juntamente por el bien del cuerpo, del mismo propósito, de la familia, del matrimonio, de los hijos. Amén. Entonces, si nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios nos enseña en este aspecto, vamos a prosperar. Vamos a prosperar. Vamos a cumplir los propósitos que Dios nos ha dado. Pero si nosotros no ocupamos el lugar correcto, si nosotros damos cabida, ¿qué es lo contrario al sacrificio? Al sacrificio la comodidad, pero ¿de dónde surge la comodidad? Del egoísmo. Lo contrario al sacrificio es el egoísmo. ¿El sacrificio es un acto de amor o de odio? De amor. ¿El egoísmo es un acto de amor o de odio? De odio. ¿Cuál padre ama más?
El padre que sacrifica tiempo para sus hijos, que sacrifica sus hobbies, sus sueños y deseos para sacar adelante su familia, ese papá, o el papá que dice yo tengo mi propia vida, yo tengo mis sueños, yo necesito mi espacio, yo voy a ver cómo le saco tiempo a los hijos, a la familia, pero primero están mis cosas. ¿Cuál de los papás ama realmente? El que tuvo amor fue el que sacrificó, no el que habló, porque hay gente que habla y dice, ay, yo te amo. Hermanos, y yo en eso tengo gran experiencia, gente que me ama cantidades, pero que habla terrible de mí. Entonces, no es lo que nosotros pensemos o digamos, es lo que nosotros hagamos lo que define quiénes somos. Lo que hagamos. Entonces, cuando el cuerpo está funcionando mal, denme síntomas de una enfermedad. A ver, Juanchito, un síntoma de una enfermedad. En el cuerpo, que uno dice, uy, algo me está pasando. Dolores de estómago. Síntomas de una enfermedad, mi hermana Antonieta, que uno dice, uy, estoy maluco. ¿Del estómago? No, de cualquier enfermedad. ¿Del oído? ¿Y qué le pasa al oído para decir que el oído está mal? ¿Le duele y le da infección? Dolor, una infección. ¿Cómo se sabe que hay infección en el oído? Cuando es tan fuerte o empieza a salirle Como un fluido, exactamente. Entonces uno dice, uy, tengo un dolor terrible y tengo un fluido. Con esos dos síntomas uno llama al médico por teléfono y dice tiene una infección de oído y le ordena un antibiótico. Por teléfono, sin ni siquiera haberlo visto. Solo por los síntomas. Los médicos se especializan en eso. Los médicos se especializan en conocer los síntomas, las manifestaciones de una enfermedad y con esas manifestaciones, ¿qué hace el médico? Una vez tiene los síntomas, ¿qué hace el médico? Da un diagnóstico. Y con el diagnóstico, ¿qué viene? Un tratamiento. Asimismo, la Biblia nos da síntomas de que como iglesia o como matrimonio o como familia estamos funcionando mal. ¿Cómo se sabe que el matrimonio está funcionando mal, Juanito? Un síntoma. Él no se ha casado, pero ¿cuántos matrimonios ya ha visto? Él vio el matrimonio de sus abuelos, él tiene 4 abuelos, o sea que él es testigo de 2 matrimonios allá. Él es testigo del matrimonio de sus papás y es testigo del matrimonio aquí de su tío. Entonces él es testigo del matrimonio de Juanchito y Valeria también. ¿Cómo se sabe que un matrimonio? Y es mejor, él siendo soltero lo puede identificar de una vez. ¿Cómo se sabe un síntoma, Juanito, de que un matrimonio está mal? Que no pasan tiempo juntos. ¿Qué pasa cuando uno ve que es que son muy independientes el uno del otro? Uno que dice, uy, qué belleza ese matrimonio. Uno dice, ¿qué dices tú, Juanito? ¿Qué dices? Dices, uy, ese matrimonio no va a durar. Ok, la pregunta ahora para ustedes que todavía no tienen hijos. ¿Cómo se sabe que una familia con hijos está mal? Ustedes no los tienen, pero ustedes han visto muchas familias con hijos. ¿Cómo se sabe que una familia con hijos está mal? Cuando no le dedican tiempo a los hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamiento viene a ti? La desunión entre ellos. Hay desunión. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa desunión? La separación. No, la reunión de los jóvenes. Son muchachos rebeldes. Es una familia que en cualquier momento se dispersa. ¿Sí? Cada uno por su lado. Entonces fíjense cómo simplemente con demostraciones de cosas que no son principios bíblicos, como con romper lo que el Señor nos dice que debemos hacer, con esa rebelión a lo que la palabra de Dios dice, cómo con eso nosotros podemos evidenciar que las cosas están mal. ¿Y cómo se puede decir ahí que estamos juzgando? No me juzgue, ¿sí? No.
estamos haciendo lo mismo que hace un médico. Estamos leyendo unos síntomas y estamos emitiendo un diagnóstico. Y podemos sugerir un tratamiento. Hermana Antonieta, signos de que una iglesia está mal. No hay oración. Una iglesia sin oración, se dice, uy, qué iglesia, está re mal esa iglesia. Juanchito, signos de que una iglesia está mal. División. ¿En qué sentido? Entre los miembros pronto hay grupos con que uno se habla con el otro. Hay grupos, Diferencias. hay diferencias entre los mismos miembros, no están de acuerdo con la visión que Dios le ha dado al pastor. Signos, mi esposita, de que la iglesia está mal. Los niños se fueron, se desaparecieron. Pienso que menosprecio ¿Menosprecio por quién? por una autoridad. El menosprecio de una autoridad, eso puede decir que la iglesia está mal. Vale, signos de que una iglesia está mal. La incredulidad. Hay incredulidad en los miembros. Uy, eso sí está re mal. Eso sí acaba con una iglesia, con un cristiano, con todo. Juanito, signos de que una iglesia está mal. Como que los hermanos se dañan entre ellos. Se dañan entre ellos. Así como, pues, o sea, como quejas entre ellos. Peleas, contiendas, cosas entre los propios hermanos. Hija, signos de que una iglesia está mal. Secretos. ¿Secretos como cuáles? Como que se tienen secretos. Mejor dicho, como pecado. Pecados ocultos, escondidos, pecados sin tratar. Pudiéramos pasar mucho tiempo aquí hablando de cosas que nos puedan decir que las cosas están mal. Pero fíjense cómo hemos ido de la iglesia, del cuerpo, al matrimonio, a la familia, cosas que son totalmente importantes en nuestra vida. Y los mismos principios se aplican para todas ellas. Para todas ellas. Ustedes pueden hacer un diagnóstico hoy de que su empresa está bien o está mal, ¿sí o no? Cualquier persona puede darse cuenta. Ahora, yo les voy a hablar de cosas que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer como hermanos para que la iglesia, la familia, el matrimonio funcione bien. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay muchos principios, pero yo solo voy a mencionar a algunos. El amor que debemos tener nosotros debe ser un amor como egoísta o sacrificial. Denme un ejemplo ustedes de un amor egoísta en el matrimonio. Que piensan los bienes propios. Un ejemplo. Mi mamita, no puedo estar sin mi mamita. Mis hermanitos, necesito ver a mis hermanitos. Mi gato. Mi gato, no puedo vivir sin mi gato. O pronto también hacer la comida para una persona y no Uy, terrible. Que uno de los dos cocina solo para él mismo y no. Eso yo lo vi en el trabajo. Un compañero de trabajo, sí, un día estábamos trabajando y salió corriendo así, se fue allá afuera y a vomitar, entró pálido ese muchacho y ¿qué le pasa? Dice, uy, ya no aguanto más, mi cuerpo no aguanta más comida rápida. Claro, un día era Subway, otro día era Burger King, otro día era no sé, Harvey's. Todos los días comía basura. El muchacho a los 3 meses estaba que ya no podía más. Y entonces le dije, bueno, pero ¿y su esposa qué? Y dice, no, tuve un problema terrible con mi esposa porque llegué a la casa, olía delicioso y wow, qué rico huele. ¿Qué hiciste? Ella dijo, no, hice una pasta con champiñones y wow, qué rico. Y él fue a mirar y solo estaba la paila ahí en el lavaplatos ya sucia. Y él dijo, ¿y no me guardaste? Y ella dijo, no, hice para mí. ¿Tú quieres? Prepárate la tuya.
Ese muchacho llevaba un año de casado y yo decía, wow, qué buen matrimonio. Qué excelente mujer. Entonces fíjense como el egoísmo, el amor fingido. ¿Qué es el amor fingido? Es eso, es decir, ay, yo te amo, estamos casados, pero una mujer totalmente egoísta que como no le prepara a su esposo, hizo para ella, pues haga para dos. ¿Me entienden? Es un amor fingido. Asimismo en la familia. ¿De qué me sirve a mí tomarme fotos con mis hijos y ponerlas en Facebook? Y ¡ay, qué familia tan hermosa! Cuando yo no saco un minuto para mis hijos durante el día. Cuando me vienen a preguntar algo y les digo, no, estoy corriendo. Cuando solo son regaños. Es un amor fingido. Porque un papá debe también invertir tiempo en sus hijos. Una mamá debe no solamente uno proveer lo material, no solamente tener las cosas de la casa, sino que también debe sacar tiempo para escucharlos, para conocerlos, quiénes son tus amigos, cuáles son las cosas que te gustan, apoyarlos, comprenderlos, disciplinarlos, corregirlos. Es una combinación de muchas cosas. Pero fíjense que para que un papá pueda dedicarle tiempo a sus hijos, y más si tiene más de uno, si ya son 2 o 3 o 4, es un papá que tiene que sacrificar tiempo personal, las cosas que a él le gustan, y dedicarle tiempo a cada uno de ellos. Ese es el verdadero amor. Siempre el verdadero amor va marcado por el sacrificio. Y como iglesia, el apóstol Pablo dice, no pueden ser una iglesia cristiana, no pueden ser el cuerpo de Cristo si no tiene sacrificio cada uno de ustedes. Entonces hoy yo les puse el ejemplo. Para yo poder estar acá, mi esposita se levantó, se arregló, ella bañó la niña, yo bañé el niño. Entonces ella baña a Grace, yo la visto. Yo baño al bebé, ella viste al bebé. Los otros 2 hijos ya se pueden arreglar. ¿Qué pasa? Ella sale para la cocina, yo salgo para el santuario. Empezar a organizar todas las cosas. Ella prepara el desayuno. Juanito sale, limpia la nieve. Todos debemos hacer parte de un compás. Es como una orquesta donde cada uno toca su parte. Amén. Eso nos va a nosotros a dar una identidad como iglesia, porque en mi sacrificio, en mi compromiso, estoy teniendo también pertenencia. Es mi iglesia. Y muchos hogares se dañan porque a veces el matrimonio No hay pertenencia. no hay pertenencia, o la mujer le toca hacer toda una casa. Conocimos un ejemplo Claro. de un matrimonio que le tocaba ya cortar el pasto afuera, de hacer las cosas que le tocaban al varón. Sí. Entonces, eso que dice mi esposa es muy importante. Nosotros hemos conocido muchos matrimonios en donde no ha habido un amor verdadero, el amor es fingido. El amor no es sacrificial, sino es egoísta. Entonces, hagan este ejercicio muy sencillo. Amor verdadero, amor sacrificial. Amor fingido, egoísmo. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa en este matrimonio que menciona mi esposa? Uno de muchísimos. La mujer tenía que cortar el pasto, la mujer tenía que educar a los niños, la mujer tenía que orar por los niños y enseñarles la Biblia, la mujer tenía que hacer todas las cosas que el hombre no hacía. ¿En qué invertía el tiempo ese hombre? Era un hombre que estaba en pornografía, era un hombre que solo pensaba en dinero, era un hombre que era totalmente egoísta, se perdía y se iba donde la mamá, pasaba el fin de semana donde la mamá. Ese matrimonio no duró mucho tiempo. Por supuesto que se tenía que derrumbar. Y la mujer le dio múltiples oportunidades. Muchas oportunidades le dio. Pero el hombre no quiso agachar la cabeza. Y eso así lo hemos visto de veces. Así de veces. Mujeres venir con lágrimas. Pastor, ayúdeme. Hablemos. Y se sienta uno, habla con la pareja. Y el hombre dice sí, pero es un amor fingido. Porque dice sí, pero sale y no lo hace. O lo hace de mala gana. Y al final lo termina botando otra vez. Entonces siempre que hay un verdadero amor debe haber sacrificio de parte y parte. Cuando hay sacrificio y cuando hay pertenencia, hay compromiso, yo digo esto es mío. Y viene algo que es un atributo de Dios que se llama el celo.
El celo. Uno debe ser celoso por su matrimonio. Claro, yo debo cuidar con celo a mi esposa. Que no me la dañen, que no me la maltraten, que no venga por ahí cualquiera a hacérmela sentir mal. Debo ser celoso por ella. No celoso de que, uy, mire, yo la vi que miró a ese tipo y, uy, y yo la veo a usted hablando mucho con el vecino, ¿no? Y el vecino tiene 78 años, es así con un caminador y... No, no es eso, no son esos los celos. Es el celo de protegerla con mis hijos. Yo no los voy a dejar en cualquier lugar. Yo no los voy a dejar salir con cualquier persona. Amén. Voy a cuidar de ellos. Entonces, ahora si yo llevo esto a la iglesia, que es lo que nos une y es nuestro propósito mayor en esta tierra, ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, representantes, embajadores del Señor, debemos tener sacrificio, compromiso, pertenencia, celo. Amén. Ejemplos de pertenencia, compromiso con la iglesia. Un ejemplo. ¿Cómo sabes tú que eres parte de esta iglesia y tú dices, es que esta es mi iglesia? Cuando Un ejemplo tuyo, o sea, de tu propia vida. que asisto siempre, digamos que ¿Asistes siempre? No, pues los testigos de Jehová, No. mormones, no sé cómo tomar el tienen un respeto especial hacia sus pastores. Y dicen, ellos son mis pastores y como pastores ellos nos aman. Y así me jale un poquito las orejas, yo sé que es porque me ama y lo que me está diciendo es correcto. Es un buen ejemplo. Un ejemplo, mi hermana, de que usted dice, esta es mi iglesia. Yo pertenezco a ese lugar. Ejemplo. Vamos a escuchar a la hermana Antonieta. Pues que yo no, que ustedes son mis pastores y yo los llamo cuando tengo algún problema. Es una hermana que siempre que tiene problemas acude a sus pastores. Confío en mis problemas. Confía sus problemas a sus pastores. Eso es un gran ejemplo. Juanito, ¿por qué esta es tu iglesia? ¿Porque yo soy tu tío? No, porque acá somos también ministrados. Porque eres ministrado acá. Porque este es el lugar que Dios usa para hablarte, para levantarte, fortalecerte, guiarte. Amén. Así cada uno de nosotros debemos tener un compromiso y una pertenencia de la iglesia, del lugar, de mis pastores. Esto es un principio bíblico. No solamente yo soy de Jesús, Jesús es mío. No es que yo solamente soy de Él, Él es mío y Él y yo somos uno. Yo sé que no me suelta, yo sé que no me falla. ¿Por qué? Porque soy de Él y Él es mío. Mis sentimientos, mi vida, mi energía, todo lo mío es de Él, pero lo de Él es para mí. Lo de Él es para mí, su sangre es para mí. La sangre de Jesús es mía. ¿Por qué? Porque es la que me limpia cuando peco. Su amor es mío porque es la fuerza de mi vida. Todos aquí estamos solamente por el amor de Dios. Porque se sacrificó. No porque pensó en Él. Si fuera un Dios egoísta, ¿qué hubiera hecho? Fuego para todos. Diluvio otra vez, destrucción. Pero es un Dios que sacrifica tanto, su justicia, su santidad, la pone, no que la quite, pero la pone como de lado y primero está su amor, su misericordia, su compasión, su deseo de salvar a su creación. Amén. Entonces son principios bíblicos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa palabra allí para el amor fraternal es una palabra en griego que es un amor como el de amigos que son muy, muy compenetrados los unos con los otros. Como decir, es que yo sé que son mis amigos que nunca me fallan, que siempre responden por mí. Ejemplo, Pastor Antonio, Pastor Mauricio. Ellos son mis pastores, pero sé que son mis amigos.
Y yo cuento con ellos. Y no de palabras. Ellos han estado ahí. Ellos han estado ahí. Como amigos me han ayudado a levantar, me han dado el consejo, la palabra que necesito. Como amigos me han ayudado también a entender que me equivoco y que fallo, pero que Dios me da oportunidades para levantarme otra vez. Ellos han sido amigos, no de palabras, sino que han estado allí. Y este es el amor que Pablo está mencionando acá. Amor fraternal. Entonces habla de amor no fingido. Habla de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y en esto yo voy a entrar en áreas importantes que van a marcar el matrimonio, la familia y la iglesia. Aborrecer lo malo, ¿qué significa? Que si alguien en mi familia se me está metiendo en mi hogar, ¿qué está primero? ¿Mi familia o mi matrimonio? Mire papito, mire mamita, yo le amo, yo le respeto, yo le honro, pero en mi matrimonio no se meta. No se meta. Por eso cuando nosotros queremos un matrimonio que se haga uno, debe aplicar ¿cuál principio primero? Antes de hacerse uno, ¿qué deben hacer? Renunciar. La ley de la renuncia para poder llegar a ser uno. Y esa ley de la renuncia no puede ser egoísta, o sea, no puede ser que ella renuncie a todo y él no. Los dos deben por igual renunciar. Y este principio se aplica cuando vengan los hijos. Cuando están los hijos, se debe renunciar a cosas. ¿Para qué? Para tener aún esa fuerza como pareja. Los hijos no pueden absorber todas las fuerzas, energía, alegría, esfuerzo. Debe haber siempre como prioridad la pareja. Siempre. Me ocupo de lo que mis hijos necesitan, pero voy y la escucho a ella. Voy y le dedico tiempo a ella. Voy y le dedico tiempo a él. Porque hay muchos matrimonios que fallan y se dañan, también se acaban. Y también lo hemos visto porque entra el desorden. Dios tiene un orden. Y entra el orden del hombre. Y en ese orden del hombre ahora se desarrolla idolatría por un hijo. Entonces hombres que lo dan todo por sus hijos, pero no quieren ver ni pintada a su esposa. Miren, así de casos. Cada vez que nosotros rompamos estos principios, vamos a romper la unidad que Dios tiene en la iglesia. ¿Qué pasa con un hermano que es ya miembro de la iglesia? Es uno de nosotros, pero es un hermano que siempre llega tarde a los cultos, que no mueve un dedo, que no quiere hacer nada por el cuerpo, por todos como iglesia. ¿Qué pasa con ese hermano? Se puede leer claramente que hay un problema ahí. Amén. Que no viene, se desaparece del culto y ni siquiera llama, ni siquiera se reporta, no dice nada. Pues está terriblemente mal. Entonces se cuenta cómo cada uno de estos principios nos ayuda a nosotros para que podamos seguir adelante. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Siempre aborrezcan lo malo. Que me van a hablar mal de mi pastor, mire, a mí no me hable de él mal. Yo sé quién es él, es un hombre de Dios. Si usted tiene un problema, hábleselo a él. Porque el diablo es muy astuto en eso. El diablo siempre manda personas que dicen, no, es que ese hombre a mí un día me hizo tanto mal que yo por eso estoy así como prevenido. Y a mí sí me gustaría realmente buscar de Dios y todo, pero no con ese hombre, no en esa iglesia. Uy, no, allá no. Error. Y uno muchas veces recibe esa basurita de la gente, esa basura le queda en el corazón y lo contamina. Entonces hay que aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora mire lo que dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia. Ay, Señor, ¿qué significa eso? Ejemplos de pereza, mi hermana Antonieta, en la iglesia. Un ejemplo de pereza en la iglesia, en el cristianismo. Llegar tarde a los servicios. Llega siempre tarde a los servicios.
Y no es por un trabajo ni por nada, sino es porque, pues, hombre, se le pegaron las sábanas. Y le puede pasar a uno una vez, le puede pasar a uno algunas veces, pero no siempre. No siempre. ¿Pasa? Sí, puede pasar. Y uno no tiene que ser duro. Sí, uno no puede ser duro, uno no puede ser terrible, que uy, pero pues no lo puede coger ya como norma. Un ejemplo, vale, de pereza en el cristianismo. ¿El leer la palabra? No puedo tener pereza para leer la palabra. ¿Por qué razón? Porque es el alimento diario. Es lo que te da la fuerza. Manito, no orar. Y asimismo, como iglesia nosotros debemos ser diligentes en las cosas que Dios nos ha mandado, en los principios que hemos aprendido. Amén. Diligente significa poner por obra. Y dice aquí el apóstol Pablo, yo creo que ya vamos a ir como cerrando. Dice el apóstol Pablo, fervientes en espíritu. ¿Qué significa ferviente en espíritu? Juanchito, ¿qué significa ferviente en espíritu? ¿Qué dijo por allá mi hermana Antonita? Avivado. Avivado. ¿Qué significa eso, Juanchito? ¿Qué significa estar avivado? Bueno, firme. El fervor es algo que se relaciona con el fuego, con el calor. Mantenerse uno bien vivo en Dios, mantener su relación con el Señor fuerte, firme. Amén. Dice fervientes en espíritu. Y dice sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Hermana Antonieta, ¿cómo sirve usted al Señor desde Montreal? Orando. Está activa en su oración personal, pero también como intercesora ora por nosotros, ora por los hermanos, pero también participa en los tiempos de oración de la congregación. Ahí está sirviendo al Señor. Un ejemplo, hija, ¿cómo se sirve al Señor en la iglesia, acá? Ayudándonos unos a otros. Ayudando, un ejemplo de ayuda, aquí, así como estamos ahorita, un ejemplo de ayuda. ¿Alguien tiene un problema? ¿Alguien tiene un problema? Bueno, sí, pero más allá de eso, ¿cómo ayudamos aquí en la iglesia hoy? Ejemplos reales. Pregunta, ¿quién pone las sillas? Por lo general el papá, algunas veces Juanito me ayuda. Pregunta, ¿quién recoge las sillas? El papá. Entonces tenemos el pastor que pone sillas, el pastor que barre, el pastor que limpia, el pastor que ora, el pastor que escucha a los hermanos, el pastor que prepara los mensajes, el pastor que es esposo, el pastor que es papá. ¿Cuántas funciones tiene ese pastor? Un montonón. ¿Y qué está pasando con ese pastor dentro del cuerpo de Cristo? Que le está pasando lo mismo, que se acuerdan del ejemplo de la grasa a la vesícula. Se está recargando. ¿Y qué pasa si por alguna razón ese pastor, uno de los dos bebés no lo dejó dormir? No durmió bien. ¿Qué comienza a pasar con ese pastor? Su energía se empieza a bajar, disminuir. Cuando menos nos imaginamos, tenemos un pastor cansado, tenemos un pastor enfermo, tenemos un pastor débil. Por eso, estos son principios para la iglesia. Si cada uno hace parte de la iglesia, de ustedes sale el decir, yo quiero ofrecerme para venir a limpiar el santuario. Yo quiero ofrecerme para eso. Pastor, yo quiero ordenar las sillas, yo quiero poner todo en orden después del servicio. Pastor, lo que hizo Juanito ayer, yo quiero llevarme a sus hijos a Flying Squirrel, a Sky Zone, para que los niños allá salten y corran y todo, porque pues en la nieve no han podido salir mucho. Van a salir allá a botar toda su energía y todo eso. Ese tipo de cosas, lo que ustedes nos ayudan muchas veces con los niños, todo eso hace que nosotros como pastores podamos tener la función que Dios quiere que tengamos. Porque además de pastores nosotros yo soy esposo y soy papá. Y vas a ser abuelo. Sí, pero dentro de muchos años yo creo que ya el Señor no me permita ver a mis nietos porque ya ha venido el Señor.
Entonces, Dios quiere un pastor sano. Dios quiere un pastor que tenga tiempo para orar. Dios quiere un pastor. Ahí entra la parte también de los diezmos, de las ofrendas. ¿Qué pasa cuando nosotros rompemos con ese principio que también es un principio bíblico? Los pastores no pueden comer, los pastores no pueden pagar sus gastos, no pueden pagar los lugares de reunión. Hoy nosotros estamos acá, pero un día vamos a tener que buscar un lugar mucho más grande para cuando ya venga la gente que no nos quepa, entonces va a tocar buscar ese lugar. ¿Y qué pasa si de 300 hermanos solo diezman 2 o 3 y sus diezmos son bajitos? ¿Qué pasa? Lo que Dios nos ha mostrado todos estos años, que no hay unidad en la iglesia, no se tiene esta identidad, no se tiene la pertenencia de que es mi iglesia, es mi familia, que la iglesia también es mi familia. Es mi familia, donde están mis hermanos. A veces se siente más cercanía con la familia de sangre que con la familia de Cristo. Y eso es un error terrible. Eso dice que esa persona aún no tiene una identidad clara, bíblica, de quién es en Dios. ¿Amén o no amén? ¿Qué pasa con el hombre que es más apegado a la mamita que a la esposa? ¿Qué pasa? Matrimonio terrible, terrible. Y uno dice claramente, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Ese matrimonio, esa mujer la está pasando difícil. Y más si la suegra no la quiere. Uy, Dios mío. Asimismo, cuando uno dentro de la iglesia comienza a ver esta clase de males, uno dice, hay un problema en la iglesia. Esa iglesia está enferma. Esa iglesia está enferma. Y cuando la iglesia se enferma, ¿saben qué pasa? Que todos esos problemas saben a dónde llegan. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el cuerpo no come bien? Cuando el cuerpo no descansa y no duerme. ¿Qué pasa? Un síntoma de cuando no se ha dormido bien, de que hay agotamiento, un síntoma. Mal humor, pero cansancio. Hay algo que le pasa casi siempre a uno cuando uno está ya cansado y que no ha dormido y que no ha descansado realmente. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Y entre todos los miembros del cuerpo, ¿qué pasa si la cabeza se daña? ¿Se acuerdan que dije que sin un brazo puede subsistir? Sin una pierna puede subsistir. Pero ¿qué pasa si se daña aquí la torre de control? Se acabó todo. Eso pasa en las iglesias. Cuando los pequeños miembros, cada uno de ellos no ocupa su parte que Dios les dio para ocupar. Cuando dejan de ser fervientes en espíritu y se vuelven religiosos. Y todo lo hacen por costumbre. Hay un dolor en el corazón de los pastores que vemos a la gente que no quiere cantarle a Dios y no quiere cantar sino así. Hay dolor en el corazón del pastor porque sabemos lo importante que es la alabanza y decimos, esa persona no quiere alabar a Dios, no me imagino cómo estará su vida. Es como el matrimonio que dice, ay no, yo no quiero dormir con ella, estamos durmiendo en cuartos separados. Yo una vez vendí unos cuadros, ustedes saben que yo pinto cuadros y los vendí, los fui a llevar a una casa y oh sorpresa que los puse en la sala y todo, y la mujer feliz y oh sorpresa que ¿dónde estaba el esposo? Vivía en el basement. Ante los ojos de la sociedad, ¡wow! ¡Qué matrimonio tan hermoso! Pero una vez entré a su casa, no porque metido, sino porque puso los cuadros, ¿de qué me di cuenta? De la verdad. ¿Ese matrimonio estaba sano o estaba enfermo? Entonces se cuenta cómo uno compara las cosas. Esta persona siempre preciso a los tiempos de oración, se escapa, no está en ningún tiempo de oración. Esta persona en ningún estudio bíblico. Esta persona es el hermano intermitente, el hermano torero que solo viene por temporadas. Un domingo sí, un domingo no. Entonces todas esas cosas le dicen a uno, ahí hay un problema. Y hay que prestarle atención. Por eso Dios nos redujo y nos dejó
como hijos. Amén. Ustedes saben que mi esposa y yo queríamos adoptar hijos, adoptarlos. Y queríamos adoptar una parejita de hermanitos. Pero con esto que pasó con ella, que se le bajaron sus fuerzas, que cayó enferma, también me di cuenta que estaba sobrecargada ella, que necesitaba reposo y descanso. ¿Qué pasa si yo digo, no, igual vamos a adoptar? ¿Sería amor sacrificial o egoísta? Ay, no, sí, qué acto tan bello. Voy a adoptar, pero estoy sacrificando la vida de mi esposa. No, hermanos. Y uno se mete en problemas por hacer actos de esos. Ayudar donde no lo han llamado. Hacer lo que Dios no le mandó. Mi prioridad es cuidarla a ella y que ella esté bien. Amén. La prioridad de ustedes es amar a sus pastores, cuidar a sus pastores y cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia. De esta clase de personas, cuando identifiquemos esta clase de personas nocivas dentro del cuerpo de Dios, que es que está indispuesta con la pastora, que es que yo veo que está indispuesta con el pastor, y esas cosas hay que denunciarlas rápidamente, hay que hablarlas, no hay que participar en ninguna clase de división, de molestia, de algo que el rumor, la cosa que viene en contra, no. Todo eso tenemos que ser celosos. ¿Amén? ¿O qué tanto celas tú a Juanchito? No, mi amor, que hoy no me recojas porque es que una compañera me va a llevar a la casa. Y entonces esa compañera sí, ¿no? Acabó de terminar el college y está sola. Y pues me dijo que fuéramos y nos vamos a un Starbucks a tomarnos un café. Pero tranquila, ella me lleva a la casa. ¿Cómo llega Vale a la casa y después de eso? Como el gatico que compraste, como el gatico que compraron así. Entonces tienes celo para lo que es correcto, lo que es bueno, que es tu matrimonio. Vas a ser celosa cuando tengas tus hijos. Tú no vas a querer que cualquier persona te los alce, te los coja. Que uno, yo me acuerdo con Grace sufrimos mucho en el centro comercial porque la niña es muy bonita. Me acuerdo un día venía una señora así derecho a cogerle la cara y yo se la quité. ¿Cómo así que le va a coger la cara a mi hija, una desconocida? No. Tú no debes ser celoso. Amén. De mi iglesia, debo ser celoso en la iglesia. Son principios que el Señor nos da. Amén. Vamos a terminar entonces aquí en Juan 16. En Juan 17. Y vamos a orar. Quería hablarles muchas otras más cosas, pero pues ya es tiempo. Juan capítulo 17, versículo 19. Miren tan importante que lo que hoy Dios nos está hablando, porque es Dios el que nos está hablando acerca del verdadero amor. Versículo 17. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso de que Jesús se santifica a sí mismo, ¿qué clase de amor es ese? ¿Egoísta o sacrificial? Sacrificial, porque Jesús se está negando a muchas cosas. A todo lo desagradable a Dios se está negando, no solo por ese principio de que Él aborrece lo malo, sino porque con eso está guardando también a sus discípulos, a su iglesia. Amor sacrificial. Y dice, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando ustedes estén en un momento difícil, el diablo los esté acusando, el diablo los tenga ahí con sus mentiras encima, diciéndoles que Dios no los ama, que Dios no los va a perdonar ni nada. Recuerden que en Juan 17:20 Jesús oró por cada uno de ustedes. Jesús aquí en la tierra oró por Juan Diego. Aquí en la tierra hizo esta oración. Y dice también la palabra que está intercediendo por nosotros ante el Padre hoy, día y noche. Amén. Dice, no solamente ruego por estos 12, sino también por los que han de creer en mí.
por la palabra de ellos. O sea, por la predicación de los 12, nosotros hemos también venido a creer en Jesús. Estamos dentro de la oración de Jesús. Jesús oró por mí. Y dentro de todo este contexto, Jesús dice que todos los que el Padre les dio, no dejó perder a ninguno. Jesús es celoso. Jesús es protector. Jesús es uno con su iglesia. Uno con su iglesia. Nos cuida, nos guarda, nos escucha, nos levanta, nos guía, nos aconseja, nos sana, nos provee. Jesús es uno con su iglesia, con su amada. Somos sus hermanos menores, nos dice la Biblia en Hebreos. Somos sus hermanos menores. Amén. Hay sentido de unidad con Cristo. Como iglesia, somos uno en Él. Somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Y mire la oración del Señor, versículo 21, para que todos, diga conmigo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a saber realmente hoy entre la cantidad de iglesias cristianas que hay, denominaciones, de todo? ¿Cómo la gente verdaderamente va a saber que sí somos cristianos? Porque pertenecemos a una iglesia, tenemos identidad, amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros hermanos, predicamos la palabra, nos gusta orar, amamos a la gente. Somos uno con Jesús, somos uno con nuestros hermanos. Pertenecemos. No, es que yo ahí me congrego, ahí yo voy donde el pastor Carlos. Sí, no, la iglesita pues me queda cerca y ahí voy. Hermanos, no queremos eso nunca más acá. Nunca más acá. Queremos tener hijos espirituales. Que nos vean como papás espirituales. Que digan, yo sé que mi pastora me ama. Yo sé que mi pastor me ama. A veces me tiene que regañar. ¿Qué papá no regaña? El que no ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos consejos te dio tu papá en la vida? Un montón de consejos, buenos o malos. Terribles. ¿Qué amor, no? ¿Qué papá cómo me ama? No, hombre. El papá que ama, corrige, disciplina, dice Jesús. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, esta es la palabra que el Señor hoy quiere grabar en nuestro corazón. Amén. Que haya unidad entre nosotros. Somos diferentes, de diferentes países, diferentes colores. Tenemos muchas cosas que no son ni parecidas unos de los otros en nuestro carácter, en nuestros gustos. Pero necesitamos la unidad. Necesitamos romper el egoísmo, romper la soledad. La soledad solo habla del egoísmo, porque solo pienso en mí. Solo pienso en mí. Si yo me siento solo porque mi mamita está en Colombia y le digo, esposita, me voy para Colombia una semana porque es que mi mamita está sola. Y ella va a decir, ay, tan bello mi esposo. Vaya, mi amor, con la esposita, que yo me encargo aquí de los 4 niños, yo me encargo de Juanito, de la casa, yo voy a cortar el pasto, mi amor, vaya, tranquilo, vaya con la mamita. Qué buen esposo, ¿verdad? Y allá llega el pastor a transmitir desde la casa de la mamita, hermanos, Dios les bendiga, que estoy con mi mamita amada. Mire aquí mi mamita. Qué maravilla de pastor, ¿verdad? Y venga y les doy consejos para las parejas y los matrimonios y cómo llevar un matrimonio sano según la Biblia. No, mis hermanos, vamos a cumplir los principios bíblicos. Amén. Vamos a orar. ¿Preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer? No, un aporte. Un aporte de mi esposita, pero tengo que darles aquí cerquita porque... No, solo digo ahí, asuma lo que estás hablando, que el amor sacrificial también trae la verdad y
Muy bueno. El amor sacrificial trae la verdad, trae la lealtad. Porque, o sea, una persona comprometida es leal, es sincera. ¿Qué tal el caso de esta mujer, no voy a decir el nombre, pero que tenía su hija chiquita y quedó embarazada y el tipo dijo, uy, no, ya dos, eso es muy difícil y la dejó botada y se fue para allá, para Alberta, ¿no? Claro. Ella embarazada y le tocó sacar esas dos hijas adelante. Solita esa pobre mujer, ¿no? Qué hombre, ¿no? Qué hombre tan tremendo de Dios. No, porque es que lo que yo digo, o sea, uno cuando ama, La lealtad. la lealtad, Y la lealtad es algo que Dios premia, pero muchísimo, muchachos. Uy, Dios recompensa la lealtad muchísimo, muchísimo. Y de todos esos tiempos tan difíciles del pastor Antonio, porque él tuvo tiempos en su enfermedad durísimos, durísimos, durísimos. Durísimos. Su cuerpo perdió toda la energía y su cuerpo perdió la capacidad de producir energía otra vez. A él se le dañaron varios sistemas dentro de su cuerpo. Hoy que estamos hablando del cuerpo. Y por más de que él comía, la comida no le daba la fuerza que su cuerpo necesitaba. Y tuvo tiempos muy, muy, muy difíciles. Y recuerdo mucho que vino una necesidad especial para él, una necesidad. Y él mandó pedir ayuda de los que en ese tiempo eran su iglesia en Bogotá. Y en la iglesia de Bogotá se había llenado de mucha gente, así como hoy leímos del apóstol Pablo, con amor fingido. Había una cantidad de religiosos en esa iglesia, gente que lo detestaba a él, pero que ahí estaban infiltrados, falsos hermanos. Y cuando él pidió, la mamá del pastor pidió una ofrenda para una necesidad especial del pastor, en ese momento les digo, el pastor no podía pararse de su cama por semanas, no podía pararse de su cama. Ustedes lo ven hoy en la sillita de ruedas, ya él, gracias a Dios, puede pararse, caminar, moverse, hacer muchas cosas. Pero cuando empezó realmente su enfermedad, cuando cayó tan de repente su sistema, él estaba totalmente inmóvil. Se necesita la ofrenda. ¿Y cómo creen que respondió la iglesia de Bogotá? Cuando hay amor fingido, cuando hay egoísmo, cuando hay gente que no ama a su pastor, que no valora la vida de su pastor, ¿cómo cree que se manifestó la ofrenda ahí? No le dieron casi nada al pastor. Como decir hoy, como decir hoy, se reunió una ofrenda de $20 para ayudar al pastor en algo que requería bastante. Y no, mire, ahí está la ofrenda de la iglesia, $20. ¿Qué dice uno como pastor? ¿Cómo me ama esa iglesia? ¿Cómo está conmigo también aquí? ¿Cuántas veces yo estuve con ellos? Me trasnoché. ¿A cuántas casas fui? ¿Cuántos favores yo hice? Y mire, ahora que estoy fregado, que no me puedo ni mover y necesito cubrir una necesidad urgente, mire, me mandaron $20 entre todos. Hermanos, eso acaba cualquier pastor. Eso acaba cualquier pastor. Pero cuando el pastor pasó, ni siquiera el pastor, porque él estaba desconectado, él no podía ni hablar. Cuando la mamá del pastor pasó la solicitud aquí a Canadá, Dios tocó nuestros corazones. Y yo valoro lo que ese hombre de Dios es en mi vida. Él se ha santificado, se ha sacrificado de miles de cosas, se abstuvo para que nosotros hoy podamos recibir lo que Dios le dio a él. Hasta de esposa él se abstuvo todos estos años. Si Dios lo bendice ya ahora con una esposa y él quiere casarse o algo, bendito sea el Señor por eso. Pero todos estos años se abstuvo de familia, de esposa y todo, para ir a las cárceles, para ir a los campos, para ir a las iglesias, para ir a las casas, para estar ahí pendiente de uno. Se negó a él mismo, negó sus sueños, negó sus cosas para que Dios pudiera hacer toda esa obra en él. Amén. Estuvo siempre ahí todos estos años. Cuando él viene, siempre había un remanente fiel que ha sido, pero poquitos, han sido poquitos. Y cuando llega la necesidad aquí a Canadá, dicen el pastor tiene una necesidad urgente de esto, nosotros dijimos, Dios mío, hay que enviarle una ofrenda al pastor. Y aquí no estábamos en el mejor momento, aquí no estábamos en ese buen momento, estábamos, pero en los rines, estábamos acá,
pero hermano, se reunió entre varios una ofrenda, se le mandó una buena ofrenda al pastor, y oh sorpresa para el pastor Antonio cuando le dicen, mire, ahí el Señor le mandó a través de su pueblo, de su iglesia de Canadá, mire lo que el Señor le mandó. Y pudo él salir adelante, hermanos. Eso él no lo olvida. Pero ¿saben quién no olvida eso? Mire, nuestro Padre no olvida eso. Por eso Dios nos empezó a prosperar, hermano. Dios nos empezó a prosperar y a bendecir. Y hoy hay gente que le da rabia que yo tenga una casa grande y así tremenda y todo. Hermanos, Dios me la dio. Dios me la dio porque yo no he buscado estas cosas. Los que me conocen saben que yo no he buscado estas cosas. Y que el día que Dios me diga, véndala y salga de ahí, feliz. No estoy pegado a nada. A nada estoy pegado. Pero Dios ama la lealtad y Dios ama estas cosas de la unidad y de un amor sincero, no fingido. Amén. Vamos a guardar la iglesia de esas cosas. No más los perros, no más los lobos, no más las personas con rumores, con comentarios destructivos, no más permitan eso. Ay, que yo vi a su pastor por YouTube, pero es que se nota que es un pastor muy duro. Bueno, Dios le bendiga, chao, no vuelva a ver ningún video. Ya, de una vez, corten esto. Una persona que empieza mal contra sus pastores es una persona que aquí nunca va a ser sembrada, que nunca va a dar aquí un fruto, sino que solo va a traer problemas. Si desde el inicio esa persona está indispuesta, despáchela. Despáchela. Amén. Porque aquí se habla pura palabra de Dios y puro testimonio edificante para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre, para que todos avivemos nuestro amor por el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Cierra los ojitos, Padre, te damos honor y gloria. Ha pasado el tiempo ya, mi Señor, y estamos muy contentos, Dios, de este servicio que nos has dado hoy. Estamos muy contentos, Señor. Gracias por el calorcito, Dios mío. En medio de estos días fríos, en medio de este clima difícil, Señor, nunca falta el calorcito, Señor, en la casa, el alimento, el vestido. Tú realmente, Señor, nos has guardado de muchas cosas y nos cuidas y nos proteges, Padre. Te damos honor. Hoy yo honro tu palabra, Señor. Y te quiero pedir, Dios, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, prosperes a todo aquel que ha escuchado con amor esta palabra, que ha guardado, Señor, estos principios y que ha dicho sí. Hoy Dios me habló. Hoy Dios quiere corregir cosas en mí. Bendice los matrimonios, mi Señor. No hay iglesia sin matrimonios. No hay sociedad ni familia sin matrimonios, Dios. Bendice los matrimonios, que los matrimonios puedan cumplir tus principios de la renuncia, del sacrificio, de ser uno, Señor, de tener cuidado, Dios mío, con todo lo que viene a romper la paz, la unidad del hogar, o a meterse como intrusos dentro del hogar. No, Señor. No, Dios. Que el esposo y la esposa logren ser uno en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Cuando tú estás en el centro, Señor, es como el cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Pero para eso tiene que haber, Señor, realmente amor verdadero, no fingido entre el hombre y la mujer, Señor. Y tener los dos una sola meta, glorificarte y Señor, caminar en tu propósito y amarse el uno a otro, Señor, como tú nos lo has mandado con los hijos, Dios mío. Que se rompa, Señor, toda rebeldía, que se rompa, Señor, toda división dentro de las familias, que los hijos también aprendan a no ser egoístas, a pensar, Señor, en el bienestar de la familia, no a pensar únicamente en ellos mismos, que se acaben las contiendas, las peleas, Señor. Muchas veces los hijos también, Señor, están divididos, peleando los unos contra los otros, se acusan, se dan quejas los unos contra los otros. Señor, rompe todo eso y que haya unidad y amor verdadero entre hermanos. Y aquí como iglesia, mi Señor, bendícenos con un amor verdadero, un amor sincero, no fingido, que podamos ser fervientes en el Espíritu, que haya un amor verdadero por ti. Padre, yo leí ayer en tu palabra algo que te quiero pedir. Danos espíritu de gracia y espíritu de oración. Y en ese mismo texto, Señor, mencionaba que tú quitarías el espíritu de inmundicia de entre tu pueblo. Padre, muchas veces se nos pegan espíritus inmundos, espíritus de adulterio, espíritus de codicia, de avaricia, espíritus de miedo, de temor, espíritus de cobardía, de espíritus, Señor, de incredulidad. Muchas cosas que este mundo le lanza a uno, a veces en la música, a veces, Señor, en películas, a veces a través de personas o en lugares. Señor, hoy yo te quiero pedir, saca toda inmundicia entre tu pueblo, santifícanos en el nombre de Jesús de Nazaret, llévate toda la contaminación.
Y danos, Dios mío, espíritu de gracia y espíritu de oración, porque esta iglesia no se puede levantar sin oración. Y necesitamos orar, y necesitamos fuerzas para orar, Señor. Y necesitamos la decisión de encerrarnos cada uno a solas. No solamente participar en los tiempos de intercesión de la iglesia, lo cual es muy bueno, sino encerrarnos por separado, independientemente cada uno, entrar al lugar secreto contigo, Dios mío, y llenarnos allí de ti, Señor, para poder ser eficaces como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos los espíritus de división, atamos los espíritus de difamación, todo espíritu de calumnia, de injuria, de chisme, de mentira, de engaño, es atado en el nombre de Jesús y enviado al abismo. Atamos los espíritus de Madián y de Amalek que vienen por los hermanos más débiles. Los enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, gozo, fuerza, paz, poder en nuestro espíritu, Dios, para hacer tu obra. Bendigo todo tu pueblo que ha escuchado esta palabra, los que aquí han estado presentes y los que verán, Señor, este video. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y te pedimos, danos hijos espirituales, danos almas, Señor, pero gente que sí te ame, gente que sí quiera buscarte. No gente, Señor, emocional y que viene un tiempo y de... No, queremos es gente que realmente te ame, Señor, que realmente esté buscándote, que realmente esté arrepentida y necesitada de ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que con mucho amor, Señor, te hemos traído a ti. Bendice nuestras alacenas, nuestras despensas, que en nuestras casas haya alimento. Bendícenos para poder pagar, Señor, con los servicios públicos, las cosas que necesitamos, taxes. Señor, ayúdanos, Dios, que necesitamos seguir adelante y realmente requerimos una respuesta tuya, Padre, en este asunto, Dios, en el nombre de Jesús. Te amamos mucho, Dios, y atamos todo lo que salió, contaminación, espíritus de venganza, de retaliación, espíritus de inmundicia, de sueño que lo roban. Atamos todo esto y lo enviamos al abismo, Señor, en la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias y salimos bendecidos por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti toda gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente. A mi hermana, qué alegría verla. Mis hermanitos acá, el Señor me les bendiga grandemente a todos.